llega, bueno, si no, ya estamos nosotras. Hoy vamos a ver el Renacimiento, entonces voy a darles compartir en el PDF para poder entrar en materia, entender ahí algunas cositas, que es el PowerPoint, perdón, que les voy a hacer llegar, Melissa, donde tienen las fechitas para que no se me vayan para el otro lado. Bueno, la clase pasada les enseñaba yo este mapita del tiempo, ¿sí? Donde el siglo XV y el siglo XVI son los que van a comprender el Renacimiento, lo que conocemos como el 400 y el 500, ¿no? En el 400, el florecimiento del Renacimiento se va a dar en Florencia y después lo vamos a trasladar a Roma. Ok, el Renacimiento como movimiento cultural nos va a cambiar toda la perspectiva de lo que había sido el mundo medieval, pese que las personas piensan o hay como este concepto general de que el medievo había sido como el oscurantismo, donde no había florecimiento de la ciencia, pues bueno, es completamente errónea esta concepción. Sí hubo adelantos y esto nos llevó justamente a que pudiese surgir el humanismo renacentista. ¿Qué es lo primero que cambia o que empieza a surgir como revolución? Va a ser nuestra entrada a la modernidad, para empezar. El hombre se da cuenta de que no existe esta concepción de un Dios que es el centro del universo, donde todos los demás giran alrededor de él, sino que el hombre es el centro del universo. Es decir, una idea antrocentrista, exactamente, o una concepción del ser humano como centro de todo conocimiento, de toda ciencia, de todo arte, etcétera, ¿no? A partir de aquí van a empezarse a modificar algunos patrones. Previo al Renacimiento, incluso durante el desarrollo del mismo, la firma en el arte no va a existir. De hecho, si ustedes lo notan, no es a partir de aquí, de los grandes artistas renacentistas, que tenemos como esta concepción de fulano de tal pintó esto, sutano de tal creó tal obra. Previo no hay como este fanatismo por saber quién ha sido el que crea las obras, ¿no? De hecho, como les digo, o sea, en esta primera etapa estamos hablando del 1400 al 1600, ¿va? En una primera etapa, Leonardo da Vinci incluso, o sea, ponía todo en su currículum, pero no ponía que pintaba, ¿no? O sea, quizás decía, ay, a veces pinto. O sea, cuando ahora se le reconoce realmente por pintar. Entonces, va a ser a partir de aquí que vamos a revolucionar esta idea. Es el momento en el que se descubre América, por ahí ya Copérnico y luego Galileo Galilei se dan cuenta de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Hay ciertos avances científicos que, bueno, cambian al hombre. Lo que es importante entender es que el Renacimiento como movimiento cultural en Italia, vamos a tener esta meca o este centro, y en el resto de países europeos se va a dar otra idea de renacimiento, ¿va? Pese a que va a seguir como con estos parámetros del hombre como centro y del humanismo, volver como a los griegos y a los romanos en este sentido del hombre y de las humanidades y de la filosofía y de la escritura, pues bueno, va a tomar como sus tintes más nacionalistas, y esto es interesante y se necesita saber o se necesita recalcar. Y bueno, les iba a comentar algo más respecto a estas ideas de que son como
alrededor del Renacimiento, pero ahorita se me fue. Seguramente voy recopilando. Les puse imágenes de arquitectura, porque la otra vez vi que se interesaron bastante por la arquitectura, entonces las puse también por otra cuestión. Una nos va a dar una idea de cómo se da este renacimiento nacionalista en cada lugar y empezar a detectar cómo puede llegar a ser difícil entender un estilo arquitectónico a partir de un movimiento artístico, ¿va? Porque de repente podemos llegar al gótico y decir, ah, sí, el gótico tiene estas características, ¿no? Y resulta que pasados los años, cuando llega el Renacimiento, vamos a tender a un eclecticismo o una tendencia a que inicien los edificios y se vayan construyendo por partes. Entonces tenemos una parte que va a ser gótica, otra parte que va a ser renacentista, otra parte clasista, bla, 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 ¿no? Entonces es importante ir entendiendo cómo surgen estos movimientos también en la arquitectura. Y bueno, les puse Santa María de las Flores en Florencia, de Brunelleschi, que sería como uno de los epítomes de la arquitectura italiana renacentista. Y esto lo podemos detectar por el tipo de cúpula, ¿va? De hecho, el tipo de cúpula va a cambiar dependiendo de la circunstancia geográfica. Vamos a notar más como con los alemanes o con los nórdicos, que van a cambiar, y ni hablar de las circunstancias que se dan como para los Balcanes, ¿no? Va a ir a tomar un asunto como más bizantinesco y más arabesco. Entonces, bueno, la cúpula va a ser como nuestro parteaguas para hablar del Renacimiento. Son cúpulas grandes, no tan grandes como la que vimos en el Imperio Bizantino. Los edificios tienden a ser cuadrados, generalmente. Agarrar, ustedes ven aquí unas ventanitas como una especie de rosetón, que no es un rosetón como tal, pero son ventanas circulares, que se van a traer de la arquitectura gótica. Tenemos torres, pero no son torres específicamente puntiagudas, como suelen ser las del gótico. Tenemos acá una, pero no es el elemento principal. Nuestro elemento principal lo tenemos aquí en la cúpula, ¿va? Después, siguiendo con el Renacimiento italiano, pero ahora en Roma, tenemos las columnatas de Bernini en la Plaza de San Pedro, en Roma. Ay, qué re bonito, vamos a empezar a llorar. Bueno, la idea aquí también es notar, ojo, la cúpula por dentro está pintada por Miguel Ángel, pero volvemos a notar en este complejo arquitectónico una cúpula que tiene estas características donde hay una especie de estrías por fuera. Es una cúpula redonda, pero no de tal magnitud que abarque todo el centro del templo, como sucede en el Imperio Bizantino. Y aquí lo que podemos notar o destacar es la influencia grecolatina en estas columnas, que son de un orden dórico muy sencillo. Aquí en el templo, bueno, en la entrada del templo podemos ver el frontón, pero nos habla de un clasismo, ¿va? Ojo, porque luego lo que voy con el que se puede confundir es cuando lleguemos al neoclásico, vamos a usar también estos órdenes de la Grecia y la Roma antigua, ¿va? Entonces, lo que hay que tener como un poco más como de cuidado a la hora de ver el tipo de arquitectura es saber quizás en qué año se construyeron. Si estamos entre el 1400 y el 1500 y cacho, seguramente vamos a estar en una etapa renacentista de la ciudad o del país. Si ya estamos más pegados a 1700, o sea, el siglo XVIII, y en el 1600 y cacho, estamos hablando del barroco y neoclásicos, ¿vale? Y hasta aquí vamos bien.
Este lo puse por la pregunta de la clase pasada, que decían que si el Louvre era gótico o por qué tenía todas estas esculturas. Es justamente renacentista, pertenece al Renacimiento francés, pese a que el Palacio del Louvre data desde el medievo. Ah, perfecto, ya llegó alguien. Ya. Pese a que data del medievo. Oye, Cas, Oye, y sabes, justo en el libro que te dije que tengo, me puse a ver porque ahí viene como un poquito la la historia historia del Louvre. ajá, y por ejemplo ahí salía que la construcción, o sea, que empezó siendo pues un palacio y se fue agrandando y tal, Así pero que es. empezó como de 1300, ¿no? O sea, y ya Sí, es en el 1500 en el que, bueno, sí, como creo que era 1500 en el que ya se empieza a, como a tomar a, esta forma, sí, ajá, ¿no? O sea, ya incluso como sí. fortaleza. Sí, de hecho es un palacio que data desde la temporalidad gótica, pero se construyó sobre él y se derribó para poder tener esta forma completamente renacentista. Cuando el Palacio de Louvre empieza a tomar también esta forma, se empezaba a construir Versalles. Versalles va a ser un póstumo al Louvre, obviamente. Va a ser el último de los palacios que tenga la realeza francesa, pero justamente va a ser para mudarse del Louvre a Versalles. Pero, o sea, esta idea de el concepto de renacimiento francés y tener y poder comparar con el renacimiento italiano, ¿no? Lo que podemos ver aquí es que sigue este corte que nos va a llevar después al neoclasicismo, ahora sí, que es muy, muy cuadrado, eh, siempre como con esta especie como de fortaleza, donde sí va a haber escultura por fuera y por dentro, evidentemente, y se busca resaltar hasta cierto punto como la belleza nacionalista del, no sé si esté bien decir nacionalista en el Renacimiento, que podría ser más como esta belleza digna del lugar, ¿no? Porque todavía vamos a estar como separados por los reinos. Este es otro, no se ven muy bien las imágenes, pero tienen los nombres y ustedes lo pueden conseguir en su celular o en cualquier dispositivo. Este es el castillo hoy de Chambord de Filiberto Delorme, también en Francia. Si lo podemos ver, contiene algunos elementos que nos podrían hacer pensar que tiene influencia gótica, pero no, sigue siendo como muy, muy como cuadrado y ahorita se los empiezo a explicar cuando lleguemos al Renacimiento español, ¿no? Pero tengamos como en cuenta esta cuestión de las ventanas cuadradas, que es o los espacios muy, muy cuadrados, lo que nos va a dar como cierto tino ok, estoy dentro de un renacimiento, ¿no? Y checar las fechas, como les menciono. Este es el patio de la Universidad de Alcalá, que está en Madrid. Pedro Gumiel fue quien se encargó de crear la arquitectura de este espacio, es de San Ildefonso, o sea, todo el complejo se llama San Ildefonso, se me fue el nombre previo. Él es el encargado de crear como la arquitectura de todo este complejo y este patio, que es el patio de los filósofos, es como el epítome de lo que va a ser el Renacimiento español. Hablando del Renacimiento español, se nos vamos a empezar a ver esto en España, cómo se van a enlazar tanto las ideas renacentistas como manieristas y la entrada al barroco. De hecho, el siglo de oro español, o lo que se podría considerar como su apogeo renacentista, ya estamos en pleno barroco, ¿va? Pero en esta etapa donde podemos estar todavía hablando de un renacimiento también en Italia y un renacimiento en Francia, sería el epítome. Y ustedes pueden ver que nuevamente, ¿no? Estamos ante una
un complejo muy, muy cuadrado, pues que aquí sí se hace uso del arco romano o de medio punto, ustedes pueden ver que la arquitectura tiende a lo geométrico. ¿Por qué van a comprender la mayoría de ellas a lo geométrico? Porque vamos a volver a estos órdenes grecolatinos, ¿no? ¿Se acuerdan que en el Pato Donald y en el país de las matemáticas se vio la zona áurea y el cómo va a ser como la situación métrica para poder medir la arquitectura y la pintura, etcétera? Bueno, el Escorial de Juan Bautista de Toledo va a ser otro de los epítomes del Renacimiento español. Es un monasterio. Aquí ya podemos hablar de un estilo plateresco o que el Renacimiento español va a tender hacia la arquitectura plateresca, que es heredada, nuevamente, de aquellos estilos arabescos que conservan gracias a las invasiones árabes en España. Nuevamente, pese a que tenemos estas pequeñas torrecillas puntiagudas, no nos hablan de un gótico, sino que lo que nos llama la atención va a ser esta estructura rectangular, ¿vale? Y si yo les pongo aquí encaramado la arquitectura del Louvre, podemos notar cierta similitud, ¿no? O sea, nos ubicamos temporalmente. Yo sé, chicas, con la arquitectura puede ser un poco más difícil. Oye, Cas, Oye, perdón. dime. Primero, perdón por haber llegado No te tarde. preocupes, Gaby. La que pusiste anterior tiene mucho el estilo de Esta. Tapatía, ¿no? Esta Es justo. tiene Ajá. Échale. esta tiene el estilo de un edificio histórico en México, pero se me olvidó el nombre. Que incluso hay pues un restaurante muy de renombre ahí, pero no recuerdo. Creo que es de gobierno, si no me equivoco. ¿Por dónde No recuerdo está? el En el nombre. DF. Bueno, en En Ciudad de el México. DF. Que es donde Sí. está el de de los azulejos. No. El de los azulejos. ¿Oíla? La teacher. ¿Sabes? No. También en la Ciudad de Lejos no. México, en Coyoacán no era porque yo entré a una, pues creo que era como, no, o sea, la catedral, pero el monasterio de un lado o algo así, y era súper cuadrado y era como, o sea, como algo así, pues, El no tan asunto complejo. es que en México va a heredar este tipo de arquitectura, pero específicamente como plateresca, ¿va? Y de hecho lo podemos ver en ¿Qué es el... plateresca? ¿Eh? ¿Qué es plateresca? Plateresco como Bueno. tal se le conoce al estilo que se va a traer de los movimientos árabes a España y de España a las colonias españolas en Mesoamérica. Creo que es el Palacio de Minería, podría ser. Ese. Palacio de Minería es el que contiene, es un ejemplo así divino Sí. del plateresco en México. Sí. Y la base número 1 militar en Jalisco tiene justamente esta forma de patio por dentro y este tipo de estructura. Esa no la conozco, pero la que Palacio de sigue, Minería. la otra, Ajá. A ver, la que sigue. El Escorial. la otra la de Toledo, Ajá. ¿haz de cuenta la Plaza Tapatía? Nomás sin las cúpulas. Uy, no, mana. No, uy, no. ¿La Plaza Tapatía ¿No? en Guadalajara? En Guadalajara. Aquí. Sí. No, bueno, es que este es muchísimo más bello. ¿Más qué? Este monasterio, el Escorial, es muchísimo más bello. Perdón, yo de repente tengo cierta aversión a Guadalajara y al o sea, claro, obvio, ¿no? Pero me refería al estilo de arquitectura, pues. Pero por completo, ¿no? O sea, sí, justamente es esta relación, ya lo tienen, ¿no? O sea, ustedes ven estilos que hay en España y estilos que van a notar en México o
sí, en México, en Colombia, no se vayan tan al sur. Y van a decir, ah, ok, sí, estoy dentro de un estilo renacentista, ¿no? Y en España se le conoce como plateresco. Perfecto, ahí está la relación. Pero entonces, por ejemplo, si nos vamos a San Miguel en Múnich, del arquitecto Friedrich Sustris, vemos ya una diferencia radical en comparación a lo que vemos con el estilo español, ¿sí? O sea, son estas, y no sé si lo han notado o si lo han percibido, que de Alemania hacia arriba, la arquitectura tiende a ser escalonada, picos escalonados, ¿va? Y ya es que se respira un tanto los estilos normandos y se respira un poco también esta influencia de todas las culturas bárbaras, ¿sí? O los godos, los visigodos, incluso los vikingos, ¿no? O sea, ya nos habla aquí de que sí hay un cambio cultural que se ve estilísticamente, incluso en la arquitectura. Pero, ¿qué es lo que podemos notar aquí? A diferencia de un gótico muy marcado de los países como en Alemania o como en, no sé, los Países Bajos, o Noruega, etcétera, que nos reducimos en tamaño, ¿va? Y nos volvemos más cuadrados. Ese es como... Y ya hay un espíritu, por así decirlo, del clasismo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué vas a tener esta esencia también la arquitectura? Porque recuerden que todos los artistas renacentistas voltearon a ver a los griegos y a los romanos para replantearse las bases humanistas, ¿va? Entonces se va a sentir esa esencia en toda la arquitectura. Oye, Cas, dígame. Y por ejemplo, en este caso, en esta como arquitectura ya en Alemania, en los Países Bajos y en toda esta parte que dices, por ejemplo, en la el imagen norte. anterior, sí, como en el norte, por ejemplo, o sea, está como este tipo de estructura escalonada y además como que en vez de concentrarse como en las esculturas que ponen en la parte de afuera, por ejemplo, es más como un estampado, ¿no? Porque yo llegué a ver muchas estructuras en diferentes ciudades que tenían, por ejemplo, como un estampado que está raro que duren hasta la fecha, ¿no? O sea, que se mantengan tal cual como, pero digo, seguían como coloridos y seguían con muchísimos diseños súper lindos y que no había visto en otro lado, por ejemplo. Es que este es un truco. El truco se llama Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, o sea, hay que tener en cuenta que en países, sobre todo, que estuvieron muy involucrados y afectados, como es el caso de Italia, Alemania y Polonia, y algunas partes de Francia, la mayoría de edificios están reconstruidos. Entonces, claro. al estar reconstruidos, tienden a tener cierta frescura, ¿no? Pero ya se no es que se hayan conservado. Sí, no, ya decía yo, ¿qué pedo? Porque esto está tan conservado que de hecho eso a veces le quita un poco como esa belleza, ¿no? Porque a veces ves edificios como totalmente, como si no hubiera un paso del tiempo, como si no tuvieran miles y miles de años, ¿no? O sea, exactamente. Y así se ven de y pronto también muchos edificios allá. Y también hay muchas reliquias que los reparadores han echado a perder, ¿no? Cambian por completo su estilo. Como Pensando la en señora el Musa, esta, ¿no? Como por Carlos, ¿no? Ya sé, es buenísimo todo esto de la restauración. De hecho, yo tengo una playera que dice Viva la Restauración con el ex homo. Entonces, ok, ya. Y el asunto es que este va a ser uno de los grandes trucos de estos países. Okay. Y, ejemplo, los castillos, que podemos reconocer que la otra vez hablamos de ellos, góticos, muchos están también reconstruidos.
La mayoría, de hecho, y tienen sus Ok. fases góticas, tienen sus fases renacentistas y tienen sus fases del siglo XIX ya como circunstancias neogóticas. ¿Por qué? Porque es el paso del tiempo y no solamente es el paso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino que traen detrás titipuchales de guerras, ¿no? Entonces se les caía una torre y era de, hay que levantar la siguiente torre, ¿no? Claro. Ah, ok. Sí, mi duda era de pronto que no sabía si eso era como algún detalle característico como de esa región. Ah, no. Ajá. De Ahí pronto fue va. como mi idea. O sea, dije, bueno, se Es dedicaban el más a paso pintar. del tiempo y las Ah, guerras. ya, ya, Y ok. la otra, lo que es lindo y sobre todo lo que uno aprende de culturas más nórdicas, ¿no? O germanas, es el asunto de cuidar el patrimonio histórico. O sea, si se pierde, entonces hay que reconstruirlo y hay que reconstruirlo con tan minuciosamente que se vea como el original, ¿no? O sea, cosa que, por ejemplo, en México no existe esta idea de poder mantener las cosas, ¿no? Entonces, bueno, si se ve feo, pues tírenlo y hay que construir un edificio gigante ultramoderno, chingue su madre, no hay pedo. Entonces, y no, estas personas no, estas personas tienen un mejor concepto y un amor y una apreciación hacia su propia cultura y decir, bueno, vamos conservando esto. Bueno, este es el Palacio de Heidelberg. Es una de las partes, porque también tiene sus partes renacentistas, tiene sus partes góticas y tiene sus partes barrocas, etc. Es la parte renacentista. Nuevamente, o sea, vemos esta parte escalonada. Ahí, disculpen la calidad de la fotografía, pero si ustedes notan este primer cuadro o este primer rectángulo, podríamos estar viendo también una de las partes del Palacio de Louvre. ¿Sí? O Sí. sea, ahí se hace como la primera conexión. Estas otras como especie de ventanas tridimensionales que están sobre el techo o el cielo raso, es lo que nos habla de este estilo del norte, ¿no? Como de la parte más normanda de estas zonas, ¿no? Después elegí el ayuntamiento de Leipzig, Jerónimo Lotter es el arquitecto, y la idea es nuevamente que podamos revisar, aquí hay una cúpula, pero la cúpula va a empezar a tener, sobre todo en las partes de Alemania del este y bajando hacia la parte de los Balcanes, las cúpulas van a tender a hacerse más bizantinas y a tener formas más arabescas. ¿Por qué? Porque la caída del Imperio Bizantino, que también está como, o lo que nos da un parteaguas para la entrada del Renacimiento, entra el Imperio Otomano, o es decir, los turcos toman Constantinopla y van a volver más arabesco toda esta parte de Europa y va a haber una influencia ahí con el Imperio Otomano. Recordemos que esta influencia va a irse incluso hasta inicios de la Segunda Guerra Mundial y lo vamos a poder notar en la arquitectura. Y volvemos a ver, ¿no? Estos patrones muy cuadrados, pero no vemos esta elevación tan fuerte que podemos tener en el gótico. Y al final me voy con el estilo Tudor, que sería el epítome del renacimiento inglés antes de que llegue, bueno, sabemos que el renacimiento inglés también termina con Elizabeth I, que va a ser justamente de la dinastía Tudor, con ella se termina la dinastía. Y el estilo es un poquito más, a mí me gusta, pero más sobrio, sumamente, o sea, con toda esta sobriedad inglesa, ¿no? Tenemos unas torres que nos hablan ahí de una influencia medieval, porque esta familia es antiquísima, pero volvemos a esta situación de ventanas muy cuadradas, de estructuras muy, muy cuadradas, que nos
ambientalizan dentro del Renacimiento. Para poder, y ahorita les voy a enseñar, este me encanta, que es el King's College de Cambridge. ¿Por qué? Porque mezcla los dos estilos, ¿no? Tenemos el gótico, o esta parte de la nave central que es completamente gótica, tenemos los grandes vitrales, tenemos estos techos o este cielo raso de crucería perfectamente delineado, y la parte de abajo y una segunda construcción es completamente renacentista. Y hay un choque, si lo pueden notar muy rápido, ¿por qué? Porque mientras acá hay muchísimo movimiento, aquí nos volvemos completamente cuadrados y racionales. O sea, cuando ustedes vean algo que es súper racional, ojo, porque estamos en el Renacimiento o estamos en el neoclasicismo. O sea, ahí ustedes se pueden empezar a mover y después revisan fechas y dicen, sí, claro, yo estaba en el Renacimiento, ¿no? Y bueno, otra manera como de entender el Renacimiento es por medio de los movimientos literarios que se van a mover de fechas, yo lo sé, en algún momento, porque justamente cada reino, cada país va a tener su propia idea de renacimiento, pese a que nace en Italia. Pero, por ejemplo, en Italia, si ustedes encuentran contextos como la Divina Comedia, ya estamos en un renacimiento italiano, ¿sí? Los temas se vuelven un poco más filosóficos, no solamente en el sentido de religión, sino en un sentido del ser humano y de entender al ser humano y sus propios cuestionamientos. Y en España, bendito Cervantes nos regala el Quijote y con él nos permiten, gracias a Dios, escribir en prosa, porque previo al Renacimiento todo se va a escribir en verso. El Quijote es el quien cambia por completo esta concepción de cómo se debe escribir y cuáles son las mejores formas para hacerlo. Y en Inglaterra nos podemos encontrar al señor de señores, don Shakespeare, que sí escribe en verso, o sea, va a ser como su sello o su característica, y que hay como todo un misterio alrededor de él. Pero tenemos estos temas que son completamente de la nobleza italiana, danesa. Nos mueve un poco Shakespeare a conocer el resto de noblezas y realezas de Europa a partir de su literatura, ¿no? Y todos son temas políticos. Y si al final de la obra todos mueren, seguramente estamos leyendo a Shakespeare, ¿no? Entonces, ese es como el mapa literario, así que nos deja entrever el Renacimiento, y por supuesto que vamos a entrar a la parte fuerte de Cats, que es la pintura renacentista. Muy bien, voy en 38 minutos. De repente siento que esta clase la doy muy rápido, pero es que lo amerita. Dígame. Por ejemplo, así alguna obra que sea como característica del Renacimiento en Alemania, ¿hay? El Renacimiento, sí tiene que ver, no sé, específicamente okay. yo te puedo decir, no lo sé, cuál sea. Ok. Ajá. Sí, digo, es que, o sea, también en nuestra carrera pues se centra en otros... Ajá, el asunto es que te centran en la cuestión hispanoamericana, ¿no? Sí, y cuando ves lo europeo lo ves como a grosso modo, ¿no? O sea, ves lo europeo y ves a Shakespeare, por ejemplo. O sea, en este ejemplo. Pues. En este marco sí, claro, es que de ver a Dante, cualquier pues, otro autor a ver a Shakespeare, te van a poner a leer a Shakespeare. Sí, sí. ¿No? Okay. Pero te investigo, tiene que haber alguien o algo, porque después del Renacimiento, bueno, vienen los movimientos barrocos, y los barrocos pues los vamos a tener en España. Ahí va a ser como el florecimiento del barroco. Y después los franceses toman el clasicismo, se adueñan de ese movimiento, y luego los alemanes toman el romanticismo.
Entonces déjame ver, te investigo, tiene que haber alguien por ahí y se los paso a todos por él. Les voy a Digo, decir por igual fue canal, como oíla, curiosidad. por el WhatsApp. Sí, digo, fue curiosidad, o sea, de pronto dije como que estábamos viendo así, dije a lo mejor Sí, y tiene que alguien, ver. Y sabes sí. que lo veíamos con un maestro que era